Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda semana del Plan Vacacional de Matemáticas 2025. En esta ocasión nos encontramos con el grupo de primera y segunda de media general y estamos trabajando teoría de números. El día de hoy específicamente vamos a trabajar el tema de descomposición en factores primos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bien, a continuación vamos a observar cómo podemos descomponer un número usando factores primos. Ujú. Entonces, recordemos que los números que voy a usar solo deben ser primos, es decir, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, recordando que los números primos son los que tienen solo dos divisores. Muy bien, Sí. entonces, por ejemplo, se me ocurre descomponer el 20. Nosotros sabemos que 20, ¿sí? Por ejemplo, es 5 por 4. Ujú. Sin embargo, el 4 no es un número primo. Entonces, dejo el 5, pero el 4 lo voy a cambiar por un 2 por 2. Entonces sería 5 por 2 por 2. Y ahí sí, 5 por 2 10 y 10 por 2 20. De esa manera Ajá. se descompuso el número en sus factores primos. Ahora hablemos, por ejemplo, de 120. En el caso de 120 se me ocurre, por ejemplo, 60 por 2. Mira, 60 por 2 es 120. El 2 Ajá. y es primo, pero el 60 no. Así que tenemos que buscar la forma de descomponer ese 60 en sus factores primos. Cuando un número sea muy alto, se recomienda que lo hagamos de esta manera, con la línea vertical. Entonces, descomponemos el 120 de esta forma. 120. Mira, entonces, cuando el número termine en cero o cifra par, decimos que tiene mitad. Mitad de Sí. 120 es 60, mitad de 60. Es 30, mitad de 30. 15. 15. 15 ya no tiene mitad porque termina en una cifra impar, pero sí puedo intentar con tercera parte. ¿Qué número multiplicado por 3 da 15? El 5. 15 sería 3 por 5, 15. Y el 5 no tiene mitad, no está en la tabla del 3, pero sí tiene quinta parte que es 1. Entonces la descomposición prima ya la tenemos y es la zona que voy a señalar en color naranja. Esa sería la descomposición prima. Sería 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Ahí está la descomposición prima de esos números. Ahora vamos a hacer una juntos. A ver, ayúdame, por ejemplo, con el ejercicio 250. Ok. ¿Qué harías tú para Entonces, componer el lo, número? lo descomponería, Ajá, lo descomponemos, lo descompondríamos de esta manera. ya que tiene un cero al final, tiene mitad. Muy bien, mitad de 250 divido entre 2 y daría, 125. luego, que tienes el 125. 125, ¿qué haría? Lo dividiría lo dividiría entre, claro, porque no es 120, 125, así que no nos podemos apoyar de eso. A Ok. ver. Y aquí vamos a detenernos un momento para hablar de los criterios de divisibilidad, que son fundamentales para continuar. Mira, criterios de divisibilidad. Voy a hacer una pausa, hacer un pequeño paréntesis y vamos a detenernos allí porque si no dominas criterios de divisibilidad, entonces se te complica lo demás. Profesor, ¿qué significa criterios de divisibilidad? Bueno, los criterios de divisibilidad son reglas prácticas para hacer divisiones rápidamente, ¿sí? Sin necesidad de ejecutar el algoritmo tradicional. Te voy a compartir una pequeña imagen. Ujú. Vamos entonces a agrandarlo un poco o buscar una un poquito más visible.
A ver, muy bien. Entonces, el primer criterio que te voy a compartir es el criterio del 2. Un número es divisible entre 2 si termina en cero o cifra par. A ver, ahí está. ¿Lo ves? ¿Logras verlo? Ajá. Ok, mira, un número sabrás que tiene mitad, pues divisible entre 2 si la cantidad termina en cero o cifra par. Por ejemplo, el 52. Él es divisible entre 2 porque termina en cifra par. Recuerda que Ajá. los números pares son 0, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? A ver, ¿y cuándo un número es divisible entre 3? Un número será divisible entre 3, escucha bien, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Si al sumar sus cifras está en la tabla del 3. Por ejemplo, el 54. Vamos a descubrir por qué el 54 es divisible entre 3. Mira, tomo el 54 y sumo sus cifras. 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Y el 9 está en la tabla del 3. Sí. Entonces, el 54 sí es divisible entre 3. Otro ejemplo, el 282 será divisible entre 3, ¿sí o no? No. No. A ver, sumemos las cifras. 2 más 8 más 2. ¿Cuánto da 2 más 8 Sería más 2. 2? 12. ¿Y el 12 está en la tabla 12. del 3? Sí. Entonces, el 282 también es divisible entre 3. Ah, pensé que no. Ese también sería divisible entre 2, el 282. También, correcto. Hay números que son divisibles entre 2, entre 3. Y cuando son divisibles, míralo aquí, entre 2 y entre 3 juntos, quiere decir que también son divisibles entre 6, porque un número será divisible entre 6, ¿sí? Si es divisible entre 2 y es divisible entre 3 de manera simultánea. Entonces, ese 282 que me estás preguntando, por ser divisible entre 2, porque termina en cifra par, y ser divisible entre 3, porque la suma de sus cifras da un múltiplo de 3, entonces también es divisible entre 6. ¿Sí? Bien, Ujú. sigamos analizando. Un número será divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son 00 o cifra par. Mira, entonces aquí generan una estrategia interesante. Será divisible entre 4 si el número es par y su mitad es par. Por ejemplo, el 72 será divisible entre 4 si el número termina en par. Y además, si yo le saco mitad a ese número, que es 36, también esa mitad es par. Si el número y su mitad son pares, entonces tiene cuarta parte, divisible entre 4. ¿Ya? Esa es la clave. Otro ejemplo, por ejemplo, el 48 será divisible entre 4. Sí. Él por sí solo es par y si le saco su mitad Sería 20, 24. y 24 es par, Sí. entonces el 48 es divisible entre 4. Viene uno de los más fáciles, divisibilidad entre 5. Un número será divisible entre 5 si termina en cero Bueno, sí. o en un 5. Por ejemplo, el 75. Todo número que termine en cero o en 5, cualquier número que se te ocurra, de una, de dos, de muchas cifras, si termina en 5 o cero, entonces él es divisible entre 5. Sí. Ya, esa es la característica. Divisibilidad entre 6 ya te lo dije, es cuando es divisible entre 2 y entre Ajá. 3, ¿sabes? La Sí. divisibilidad entre 9 es muy parecida a la del 3. La del 3 era si sumaba las cifras y me da un múltiplo de 3, es divisible entre 3. La divisibilidad del 9 consiste también en sumar sus cifras y si el resultado nos da un múltiplo de 9, entonces es divisible entre 9. Como por ejemplo el 414.
Mira, el 414, si sumo sus cifras, 4 más uno más 4 daría 9. ¿Sí? Ujú, Y el 9 está en la tabla del 9. claro, Entonces 414 es divisible entre 9. Listo. Y por último, ojo, hay divisibilidad del 7, del 8, del 11, 12. Hay divisibilidades de todos los números, solo que estas son las más usadas. Y la divisibilidad entre 10 es cuando el número termina en cero. Es la más sencilla claro, de todas. Por ejemplo, el 230 es divisible entre 10 porque termina en cero. claro. 421 será divisible entre 10. No, No, porque no termina en cero. Bueno, ya sabiendo eso, ahora va a ser mucho más fácil descomponer. ¿Sí? Entonces estábamos detenidos en 250. ¿Cuál ajá. es la descomposición en factores primos del 250? Y entonces estamos viendo, Del 250, bueno, la mitad, se sacaría la mitad, ya que la mitad sería 125, y ajá, esta luego, mitad sería divisible entre 5. ya, ajá, porque tiene quinta parte. Tiene quinta parte. Y Ya, esa quinta parte sería, sería 120, ¿no? Quedaría en 120, ajá, mira, ¿o no? 125 tiene quinta parte. Sacar quinta parte consiste en dividir entre 5. Ah, ok. ¿Qué número multiplicado por 5 da 12 o cerca de 12? El 2. 5 por 2 da 10, al 12 2 bajo el 5. ¿Qué Ujú. número multiplicado por 5 da 25? 5. Ah, ya, 25. Yo que 120. Viéndolo de otra manera, el 125 también es 100 más 25. Claro, Entonces claro, compones el número en 100 más 25 y a ambos le sacas quinta parte. Quinta parte de 100, quinta parte de 25. Quinta claro. parte de 25 es 5, quinta parte de 100 es 100 entre 5, 20, y 20 más 5 La sería. verdad, creo que 120. Ese es otro Ok. número. Bueno, concluimos que es 25. Tiene Concluimos quinta que parte, que es 25. Y luego, sacaríamos su quinta parte, ujú, que sería 5. muy bien. Y luego, El número 5 le sacaríamos quinta parte porque es 5 y terminaría en uno. en uno, listo. ¿Y cuál es la descomposición en sus factores primos entonces? Sería 2 por 5 por 5 por 5. 2 Listo, por 5 por 5 por 5. listo, ahí está. Así de fácil. Muy bien, ya estamos listos. Ahora voy a dejar para que tú allí en el cuaderno o en la hoja puedas descomponer dos de ellos. Descompón el 180 y el 441. Vamos. Copia el título. Ajá, colocas allí como título factorización prima. Sí, y la fecha de hoy es 11 de agosto. Y vamos entonces a practicar. Factorización. Bien, en la descomposición de números primos también existe un método llamado árboles de factores, que consiste en descomponer el valor, en este caso 54, por dos números que al multiplicarse den 54. Por ejemplo, 54 es 2 por 27, porque 2 por 27 da 54. El 27 es 3 por 9, porque 3 por 9 da 27. El 9 es 3 por 3, que da 9. Y listo, ya terminamos. Note, notemos que los números primos siempre se colocan a la izquierda. En cambio, los números que no eran primos se colocaron a la derecha. Y el resultado de esa descomposición son los números pintados en amarillo. Sería 2 por 3 por 3 por 3. Si queremos comprobar que está correcto, solo los multiplicamos. 2 por 3 6, 6 por 3 18 y 18 por 3 es 54.
Hagamos otro para entenderlo mejor. Vamos a descomponer en sus factores primos el 63. 63 puede ser, en este caso, Eh, Se podría hacer 77 por 9. muy bien, pero ¿quién es primo, el 7 o el 9? No, ninguno. El 7, el 7 es primo, ¿sí? ¿Este es primo? Ah, sí, 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 cierto, el cierto. 7 es primo. Entonces el 9 se coloca a la derecha. Ahora vamos a descomponer el 9 en dos números primos. Sería entonces 9 es 3 por 3. 3 por 3. Muy bien, entonces ya tenemos la descomposición en sus factores primos, que sería 7 por 3 por 3. Ok. ¿Sí? Veamos si está correcto. 7 por 3, 21 y 21 por 3 es 63. ¿Ya? Y ahora vamos al último. 99 lo podemos descomponer en 3 por... Eh, 3 por 33. ¿Ya? Y el 33 se puede descomponer en tabla Se del 11. podría se podría escapar, ajá, 3 por 11. 3 por 11 da 33. Y listo. Recuerda que el 11 también es primo. Entonces, la descomposición de 99 en sus factores primos sería 3 por 3 por 11. 3 por 3, 9. Y 9 por 11 da 99. Este método se llamó árboles de factores. Muy bien. Bien, en la siguiente parte vamos a hablar de los criterios de divisibilidad desde el punto de vista práctico. Nos piden en la actividad número uno que complete los valores de tal manera que los números sean divisibles entre 2. Recordemos el criterio. Un número es divisible entre 2 si termina en cero o un número par. ¿Sí? Ese es el criterio. Entonces, si yo no me quiero complicar la vida, a todos les coloco que terminen en cero. ¿Sí? Ajá. Bien. O si yo quiero variar la situación, yo puedo colocarle diferentes números pares, el que yo imagine, el que yo quiera. Damos la bienvenida a Victoria. Bienvenida, Victoria. Espero que te encuentres muy bien. En la primera Ujú. parte de la clase hemos trabajado un poco sobre la descomposición de números en los factores primos. Eso está grabado en el video. Y ahorita estamos Ok. trabajando los criterios de divisibilidad. ¿Cómo saber si un número se puede dividir entre dos? Bueno, el Eh, criterio po- dice, ajá, que termine Porque termina en cero o en par. muy bien, listo. Entonces, la actividad que estamos haciendo consiste en completar este primer grupo de números de tal manera que los números sean divisibles entre dos. Y le decía a Roger que puedo simplemente completar todos los números con ceros y funciona. Pero si quiero variar la situación, yo puedo usar cualquier número par. Por ejemplo, el 6, el 2, el 4, el 8. Y al hacer eso, de manera directa el número será divisible entre dos. ¿Sí? Acá no hay ningún tipo de secretos, solamente cuando veamos que un número termina en cero o cifra par, entonces rápidamente concluimos que es divisible entre dos. ¿Sí? Bueno, lo paso porque está muy fácil. Vamos ahora a el criterio de divisibilidad del 3. Esta parte ya la había comentado aquí. Mira, hay una tablita que quedó también grabada en el video que nos dice que un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras está en la tabla del 3. Por ejemplo, el 54. ¿Por qué 54 es divisible entre 3? Porque mira, si yo sumo sus cifras, por ejemplo, 5 más 4 da 9 y el 9 está en la tabla del 3. Por eso decimos que el 54 es divisible entre 3. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo entonces en la hoja de trabajo que la tienen en el WhatsApp. Entonces, ¿qué le hago a este primer número, 61? ¿Qué cifra le coloco para que sea divisible entre 3? Entonces, mira, tengo 6 más uno, lo voy sumando mentalmente. 6 más uno es 7. En la tabla del 3, ¿qué número es mayor que 7? Profesor, 3 Que por 3, 9.
¿cierto? 3 por 3 9. Entonces ya tengo 7 y para que llegue a 9 le sumo 2. ¿Les parece? Y daría 612. El 612 es divisible entre 3, porque al sumar 6 más uno da 7 y 7 más 2 da 9. Y el 9 es divisible entre 3. Ah, Vale. ya. Por ejemplo, tengo este número que es 4. ¿Qué número le coloco al lado para que se forme en un divisor de 3? Entonces tenemos que visualizar la tabla de multiplicar del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yo tengo que agregarle a ese 4 algún número que al sumarse con él me dé cualquiera de los múltiplos de 3. Por supuesto, mayor Entonces, que 4. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a 6? 2. Entonces se forma el 42. El 42 es divisible entre 3. Ahora noten el ejercicio B. Ya tengo el 7 y el 5. Por sí solo, 7 más 5 es 12. ¿Cuál es el número más cercano a 12? Mayor que 12. El 2. A ver, A 7 más mayor que 2. 5. Ah, Mayor que 2 sería el 15. 15. Pero ya tiene 7 más 5, 12. ¿Cuánto le falta al 12 para llegar a 15? A 15 le faltaría 3. Entonces se forma 375. A ver, Victoria, ayúdame con el siguiente. Victoria, ¿cuánto es 8 más 4 más 9? A ver, Victoria, 8 más 4, ¿cuánto es? ¿Está allí? Muy bien. Vamos entonces. A ver, Roger, ayúdame. ¿Cuánto es 8 más 4? 8 más 4 sería 12. Ya 12 más 9, 12 más 9 sería 20. No, no, perdón, 21. 21. ¿Y cuál es un número mayor que 21? O mira, como ya tienes el 21 y el 21 ya está en la tabla del 3, puedes colocar un cero porque te conviene mantenerte en 21. Ajá. Profesor, ¿y por qué en el anterior no colocó un cero si 7 más 5 es 12 y ahí estaba el 12? Porque el cero no puede estar en la primera casilla, ¿sí? No puede estar el cero a la izquierda. Tiene que estar en el medio o al final, ¿sí? Sí. A ver, Victoria, ¿me escuchas? Sí, Ok, Victoria, ayúdame a hacer el ejercicio L. Ayúdame a sumar. ¿Cuánto es 3 más 2 más 4? eh, primero sería 3 y 2, Ajá. 5, Más 4, Ah, 9. 9. Y como ya estoy en el 9, que es uno de los números de la tabla del 3, tú puedes colocar un cero. Y ya por sí solo, ya él es divisible entre 3, porque la suma de sus cifras da 9 y el 9 está en la tabla del 3. Al regreso, vamos a continuar. Me queda un minuto de este enlace. Te conecta por el enlace parte 2 y continuamos, ¿sí? ok. Para seguir practicando.